por estos eventos. Y en particular, pues porque, como les comentaba, pues es una fecha triste para los hermanos norteamericanos y en especial para las personas de Norteamérica. Y por otra parte, pues es una fecha bastante especial, este mes de septiembre, particularmente por poder compartir de algo que se celebra en este mes, que es el amor y la amistad. Entonces, son dos contrastes extraños. No voy a hablar ni del 11 de septiembre del 2001, tampoco voy a hablar acerca de el mes del amor y la amistad, pero sí espero que la reflexión que hoy podamos tener a través de las escrituras, pues nos anime y nos inspire a conocer más de nuestro Dios y por otra parte también a poder profundizar un poco más aquellos que llevamos ya un tiempo caminando con Dios en nuestra salvación y en nuestro temor hacia Dios. Entonces, eso es básicamente lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. Y bueno, antes de iniciar con el mensaje del día de hoy, pues quiero que por favor me acompañen en una oración. Entonces, oremos. Bendito Padre, te damos muy buenos días, Señor. Te damos gracias por darnos el privilegio de poder estar reunidos de manera presencial, en algunos casos como lo están haciendo nuestros hermanos a nivel de Colombia o del mundo, Señor. Y también, Padre, por aquellos que estamos vía Zoom, vía Facebook, Dios, en este momento en vivo, también los que verán este mensaje en diferido. Te damos gracias, Padre, por podernos reunir como lo expresaba Luis Enrique, así sea por estas plataformas, Dios, o aquellos que tienen ese privilegio de reunirse de manera presencial. Te oramos, Padre, porque es solamente porque tú lo permites, es solamente porque tú eres bueno y gracias, Padre, por darnos ese privilegio de podernos dirigir ante ti, Señor, poder tener una relación contigo, aquellos que la tenemos, Dios, e invitar a que más personas, Dios, puedan conocer de una relación contigo, puedan acercarse a ti, Señor, y también, Padre, puedan vivir una vida diferente, Señor, llena de gozo y de mucha paz que solamente en ti podemos encontrar, Señor. Te damos gracias por este privilegio que podemos tener en esta mañana. Te oramos, Padre, porque las escrituras que podamos estudiar, Dios, por los pasajes que vamos a reflexionar, Dios, puedan ser bastante claros, puedan cuestionar nuestra manera de vivir, pero también, Padre, puedan ser de mucho ánimo para reconocer cuánto necesitamos de ti y cuánto necesitamos hacerlo diariamente, Señor. Gracias por este privilegio, gracias por tu palabra, Señor, y en nombre de Cristo te oramos y te damos gracias por este tiempo y por aquellas situaciones que de pronto se nos salen de las manos, las ponemos en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les compartía, es un mes interesante, es un mes especial y pues lleno de esos dos contrastes. Felicidad por un lado, en el torno al amor y la amistad, en Colombia específicamente, porque de pronto en otros países se conoce como la fiesta de San Valentín. Entonces, esa fiesta normalmente se celebra entre los meses, sí, en el mes de febrero realmente. Y por otra parte, pues desafortunadamente ayer hubo un suceso hace 20 años acerca de las Torres Gemelas y este desafortunado hecho para los hermanos en Estados Unidos. Bueno, entonces hemos venido estudiando el pasaje de Éxodo, perdón, hemos venido estudiando el libro de Éxodo y pues en la última reflexión en la que pude estar presente, se trató el capítulo 34, 33, parte del 33 y parte del 34 del libro de Éxodo. En particular, pues lo que nos compartía en ese momento, la reflexión que nos compartió nuestro hermano Luis Enrique Hoyos, pues fue básicamente, incluía varios tópicos, pero recuerdo en especial, primero cómo Dios se dirige a Moisés en el capítulo 33 acerca de, y lo menciona como amigo, ¿sí? Este es mi amigo.
Y wow, es muy especial que Dios específicamente se refiere a algunas personas en la Biblia y en particular a Moisés como su amigo. Y algo que reflexionábamos de ese capítulo 33 y parte del 34 era específicamente pues las características que debe tener una relación y en especial pues las expectativas o digamos los aspectos esenciales del carácter que tiene esa relación de amistad entre Dios y las personas, y en este caso, pues la persona directa que mencionó como su amigo, que fue Moisés. Entonces, me pareció muy especial esa reflexión y también, pues, se remató, por decirlo así, con el pasaje de Éxodo 34, los versículos 7 y 8, que mencionan específicamente la compasión que ha tenido nuestro Dios y la bondad que tiene con su pueblo. Y desafortunadamente, como este pasaje de Éxodo 34, versículos 7 y 8, pues se pone un poco en descontexto de lo que puede representar este pasaje y fue muy claro reflexionar acerca de eso, que a veces se puede poner un pasaje por fuera de un contexto que se está hablando y es el contexto de las maldiciones generacionales. Entonces, para aquellos que no pudieron estar en esa reflexión, pues pueden visitar nuestro canal de Facebook o nuestro canal de YouTube y poder revisar un poco más esa reflexión acerca de estos dos aspectos que les menciono. Por una parte, las características de la amistad con Dios y por otra parte, este descontexto que se puede salir de las escrituras. Entonces, hoy vamos a estudiar esos versículos que no se trataron en el capítulo 34 y en el mensaje anterior. Entonces, sin más preámbulo, quiero que por favor vayamos de una vez a la Biblia, a Éxodo 34, en el versículo número 1. Éxodo 34, versículo número 1. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ella lo mismo que estaba escrito en las primeras. Bajemos un poco más al versículo número 10. Dice así: Éxodo capítulo 34, versículo 10. Dice: mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo, haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Y quiero que bajemos un poco más en este capítulo, vayamos un poco más adelante al versículo número 27, en especial, sí, Éxodo 34, versículo 27, para que veamos un poco parte del desarrollo que tiene este capítulo 34, y dice así: Éxodo 34, versículo 27. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Entonces, bueno, hemos leído 3 versículos interesantes de este capítulo 34, el versículo 1, el versículo 10 y el versículo 27 y 28 en particular. Y bueno, algo que me llama la atención de este capítulo en particular, pues es que es como
de cierta manera se podría decir que es como un epílogo o como ya un cierre de un ciclo que pues se ha venido estudiando. Y en particular este cierre, este epílogo, pues tiene este capítulo 34 y en especial estos versículos que acabamos de leer. Ahora, para aquellos que de pronto no entiendan un poco de qué se está hablando aquí en este capítulo 34, pues es bueno recordar que Dios con su pueblo en el capítulo 19, por ejemplo, ya se había dado los 10 mandamientos o lo que se conoce con los 10 mandamientos. ¿Cómo se dio este evento? ¿Cómo se llevó a cabo este evento? Pues básicamente suben unas personas con Moisés y en especial, no sé si algunos recuerdan o no recuerdan, eso lo pueden revisar en los capítulos de Éxodo 20 al 23, de cómo pues suben en la presencia de Dios Moisés acompañado de Aarón, de Josué, uno de los líderes de ese momento, y acompañado de los líderes o ancianos de la época, escogidos pues por el pueblo. Y entonces sube esta gente, perdónenme la expresión coloquial, suben a un monte y Dios les da los mandamientos. Y bueno, cuando regresan, que eso lo podemos ver en los capítulos, después de todas las instrucciones que da nuestro Dios, de Éxodo 25 al casi 31, pues viene el capítulo 32, que es donde Moisés regresa con estas personas y desafortunadamente encuentran idolatrando a un becerro de oro. El pueblo judío, el pueblo de Israel, eh, estaba idolatrando, se había demorado Moisés con estas personas por allá arriba en el monte, entonces ellos quisieron, se dejaron llevar como por ese miedo, por ese, ¿será que si regresa? ¿Será que no? ¿Será que Dios, estar en la presencia de Dios era algo increíble, pero también de cierta manera como una maldición porque podían morir? Y efectivamente eso era lo que pensaban estos del pueblo que se habían quedado abajo de la montaña esperando a que viniera Moisés y nunca y no llegaba y se retardaba. Entonces a ellos se les ocurrió la brillante idea de decirle a Aarón, bueno, sé ¿qué va a hacer? Aarón era de cierta manera el portavoz de Moisés y pues él dijo, no, pues sí, hagamos algo y se le ocurrió la brillante idea de dejarse llevar por lo que dijera el pueblo y construir un becerro de oro que idolatraba pues a otros dioses menos al Dios verdadero y el Dios de la Biblia. Entonces es bien interesante este recuento que les hago muy a resumen y desafortunadamente pues Moisés cuando ve esta situación rompe las tablas de la ley y por eso llegamos a estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 34, en particular, donde Dios le da otra oportunidad, ¿sí? Entonces, en el capítulo anterior y en este capítulo, en los versículos por lo menos del el número 9, Moisés reconoce, se inclina ante Dios y le ora a Dios y entonces le dice lo siguiente, aquí por ejemplo en el capítulo 34, Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Y wow, me impresiona este pasaje porque nuestro Dios le da otra oportunidad a este pueblo escogido por Dios y le da otra oportunidad de escribir nuevamente dos tablas de piedra semejantes a las primeras que se rompieron y donde se escribe lo mismo que estaba escrito en las primeras. Y algo interesante de los versículos 10 y en especial el 11, que es el que vamos a leer, de Éxodo 34, por ejemplo, dice el 11, por lo que a ti te toca, por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos,
heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Entonces es muy especial estos dos versículos y el anterior, que es el 10, que ya lo habíamos leído previamente, y es cómo nuestro Dios pues pone de manifiesto retomar esa oportunidad para este pueblo rebelde, para este pueblo que había idolatrado a otros dioses. Y me impresiona también la actitud humilde de Moisés, ¿sí? Ante una situación así, pues cualquiera podría decir, no, nos vemos, yo no quiero seguir más intercediendo por este pueblo y nos vemos, renuncio, podría haber dicho este Moisés. No lo hizo así, por el contrario, se inclinó en el suelo y pues nuestro Dios tiene compasión de estas personas, de su pueblo, y hace un pacto específicamente en la presencia de Moisés acerca de las grandes maravillas que tiene nuestro Dios para este pueblo, pero también la petición especial que tiene este pacto, ¿sí? La petición de, yo, bueno, voy a echar todos estos pueblos que eran muy idólatras, que tenían bastantes prácticas de cierta manera que no agradaban a Dios. Sobre todo lo que dicen los eruditos es que estos pueblos que se mencionan aquí, amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, además de esa tendencia por adorar muchos dioses, pues tenían muchas prácticas como por ejemplo inmorales, que no iban de la mano con lo que Dios estaba mencionando, por ejemplo, en estos 10 mandamientos que les menciono. Y entonces esa es la petición especial de nuestro Dios. Bueno, ten mucho cuidado, le decía Moisés, de que no se haga un pacto con esta gente, que no se contaminaran con esta gente. En especial, lo que me advierte el versículo 12 es que puede ser o será una trampa. Es decir, que es algo que no les conviene. Bueno, y para ya profundizar un poco en estos versículos que hemos leído y que hemos comentado hasta el momento, pues algo que me llama la atención y es de lo que vamos a profundizar un poco más adelante, es como en la vida, y lo mencionábamos hace un momento, hay distintos tipos de retos. Pude anotar dentro de la participación que podemos tener en el tiempo de confraternidad, de 9 a 10 de la mañana. Bueno, de 9:10 a 9:50 tuvimos un espacio para que compartiéramos un poco acerca de si nos gustan los retos, ¿sí? Y por otra parte, pues que compartiéramos la experiencia de un reto. Bueno, yo estoy indagando un poco más de qué es un reto y les voy a dar la definición, no es mía, es del Diccionario de la Lengua Académica Española, ¿sí? Mejor conocido como Real Academia Española, RAE. Entonces dice, ¿qué es un reto? Es una provocación o citación al duelo o desafío. Otra versión de esta palabra reto es acción de amenazar, y tercer significado de cierta manera, dicho o hecho con que se amenaza. Y hay una que también me llamó la atención que dice objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Entonces, esta última definición me pareció interesante porque fue un poco de lo que conversamos en el tiempo de confraternidad. Aunque de todas maneras, como lo vemos en esta definición que les acabo de dar de la RAE, pues hay distintas maneras de ver los retos, ¿sí? Bien sea como una amenaza, entonces en ese sentido se convierte un reto, pero más es una provocación, como lo dicen las dos primeras definiciones. Las tres primeras definiciones mencionan la palabra amenaza, miedo.
Y la última que vimos se constituye más bien en un desafío, incluye la palabra no tanto amenaza, sino algo difícil de llevar a cabo y que se convierte en una oportunidad para uno estimularse o resolver un desafío, en ese caso para aquellos que enfrentamos dicho reto. Bueno, en el transcurso del mensaje les voy a comentar que yo he vivido los dos tipos de retos. Cuando me he sentido en términos de amenaza y ha sido una provocación, y también por otra parte, como un estímulo o un desafío. Sí, podemos experimentar de estas dos situaciones, pero pues en términos de etimología de la palabra, creo que estas dos definiciones que hemos visto, aunque les mencioné 5, pues apuntan hacia estos dos tipos de definición, son muy interesantes y nos van a servir para hilar con el resto de los versículos que siguen más adelante. Pero entonces, es muy especial y es muy interesante ver el corazón de nuestro Dios en estos primeros versículos. Ese deseo de darle una oportunidad a su pueblo que había sido rebelde y que había pues echado por la borda todo este proceso de desarrollo de la ley. Sí, o sea, Moisés había estado previamente con una gente, con una cantidad de personas en una montaña, que ellos se quedaron un poco más abajo, pero en general fue algo interesante ver cómo nuestro Dios, desde su propia iniciativa, decide darle la oportunidad al pueblo de reconstruir estos mandamientos. Y ahora algo que me llama la atención y lo dice el versículo 1 claramente, con esto empieza el capítulo y lo deja manifiesto, es que uno pensaría, no, pues al Dios darnos una oportunidad o darles a esas personas una oportunidad, pues iba a cambiar las reglas de juego, iba a cambiar los términos del pacto. Y el versículo 1 claramente nos dice que no cambió nada. De hecho, las tablas eran igualitas, no sé cómo hizo. Sí, eso no es lo relevante, pero es interesante que las tablas, las segundas tablas, fueron semejantes a las primeras y se escribió lo mismo que estaba escrito en las primeras. Entonces, nuestro Dios es algo muy especial y lo podemos estudiar a lo largo de todas las escrituras, cómo Él no va a cambiar las reglas del juego a pesar de que las circunstancias puedan cambiar. Eso me parece muy especial de nuestro Dios porque da prueba de lo digno y de la total confianza que podemos tener con Él para construir una relación, porque Él no va a cambiar las reglas de juego. Ahora pongámonos a pensar, ¿cuántas veces nosotros en las relaciones unos con otros, y eso era lo que hablamos un poco hace 8 días para quienes estuvieron de manera virtual, cuántas veces la relación de amistad con alguien puede cambiar? E incluso, ¿cuántas veces como seres humanos nosotros hemos cambiado las reglas de juego con nuestro propio Dios? Eso me hacía pensar en que los seres humanos somos bastante cambiantes y en particular unas veces decidimos algo y al momento no, ya no, como que ya no. En cambio nuestro Dios con este capítulo 34 nos podemos dar que no cambia las reglas de juego. Le pone unas advertencias diferentes, sí, se puede decir de cierta manera así, con respecto a los versículos, a los primeros 10 mandamientos, pero la base, la doctrina de los 10 mandamientos que se ven en Éxodo 19 y 20, en particular el capítulo 20, pues básicamente son en esencia los mismos que se aprecian en las segundas tablas que Moisés, como lo vimos en el versículo 27 y 28, estuvo ahí por 40 días y no tantos por 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada, sin comer ni beber nada, y allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos.
Entonces, me gusta esta palabra que utiliza la Nueva Versión Internacional, de los términos del pacto. O sea, a esto es lo que yo me refiero con las reglas de juego. ¿Sí? Cuando uno escucha los términos de algo, yo me imagino es como un contrato. Ah, no cambió los términos, no cambió, y es básicamente así como los judíos ven un pacto, ¿sí? Unos términos, unas condiciones. Bueno, nuestro Dios no cambia ni las condiciones ni las reglas de juego. Y nos cuestiona, o a mí me cuestionó por lo menos estos versículos que hemos leído acerca de, pues, cuán cambiantes somos nosotros como seres humanos y cuántas veces hemos cambiado las reglas de juego en muchas situaciones. Nuestro Dios es diferente y eso nos da confiabilidad, confianza, fiabilidad. Pueden utilizar todos los sinónimos que quieran referente a esta total seguridad que podemos tener en Dios. Y pues algo que me llamaba la atención del mensaje y la reflexión anterior es cómo Moisés se presenta a través de un velo. En los versículos 33 y 34 de este capítulo se observa, y eso nos lo compartía Luis Enrique en la reflexión anterior, acerca de este velo, pues representa específicamente, y Pablo lo escribe en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, acerca de, pues que si este era el antiguo pacto, pues imagínense en el nuevo pacto. O sea, a pesar de que Dios está estableciendo con su pueblo un pacto que parece como la segunda versión del pacto, esto era una sombra a lo que aparece en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento, y es la oportunidad de, a través de Jesús, de su gracia y de su sacrificio en la cruz, poder reflexionar de que con Dios se construye una amistad 0 kilómetros. A mí me llamó la atención esa palabra, ¿sí? Como cuando uno estrena algo, 0 kilómetros, carro, casa, piensen en lo que quieran. Específicamente, así es cuando empezamos la relación y la amistad con Dios, 0 kilómetros. Y esa es la mejor muestra de su bondad que lo establecen los versículos 7 y 8 de este capítulo de Éxodo 34. Entonces, aunque este pacto se veía grandioso, pues ya al ver el Nuevo Testamento, Pablo dice, no, pues ese velo es la representación específicamente de que no se había visto toda la gloria que trae tener una relación con Dios. 0 kilómetros, hay gracia, hay compasión, hay bondad, hay misericordia de Dios. Y viendo estos versículos que les acabo de leer, pues realmente confirman claramente la disposición de nuestro Dios a darnos una oportunidad siempre, pero sin, Él nunca va a cambiar las reglas de juego. Y eso da mucha confianza en nuestro Dios. Entonces espero que nos esté cuestionando por un lado, pero también nos anime a aquellos que a veces como que las circunstancias, las situaciones nos hacen pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que más o menos? Pues podamos poner toda nuestra confianza en nuestro Dios. Y fíjense, me llama la atención lo que vamos a leer a continuación, en Éxodo 34. Versículos número 29 en adelante. Dice así. Entonces Moisés había estado 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Algunos estudiosos dicen que este pasaje lo vivió ya Moisés en las primeras, la primera versión del pacto, cuando fueron las primeras tablas de la ley. Bueno, pero aquí lo deja más de manifiesto. Éxodo 34:28 nos deja que Moisés estuvo 40 días, 40 noches sin comer ni beber nada. A mí me impresiona, yo la verdad no sabía si ver este versículo como un reto, pero para mí sería mortal. O sea, durar 40 días y 40 noches sin comer y sin beber nada es mortal. Ya les hablaré en un momento de esto, pero quiero que nos centremos en el versículo 29 al 32. Dice así:
Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, ya las que había escrito previamente, pero no sabía que haberle hablado al Señor, perdón, que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Versículo 35, porque el 33 y el 34 es del velo que les comento que ya se había tratado en el pasaje anterior. Versículo 35 de Éxodo 34. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Bueno, entonces estos versículos a mí me llamaron bastante la atención de todo este capítulo y en particular, como lo vimos, pues nuestro Dios en los versículos anteriores establece el pacto, les da los términos del pacto, de este nuevo pacto, de cierta manera en el Antiguo Testamento. Hay unas recomendaciones y una petición específica que fue la que vimos de los pueblos, de no juntarse con estos pueblos ni tener ningún vínculo con estos pueblos porque Dios los iba a echar de la presencia. Y por otra parte, pues vienen unas instrucciones específicamente acerca de unas fiestas, ¿sí? Entonces en los versículos 17 al 26, previamente podemos encontrar las distintas fiestas que nuestro Dios les instruye a Moisés en estos nuevos términos de este pacto. Celebrar la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primogénitos, el tema del rescate por los primogénitos, el tema del sábado, el tema de las primicias y en especial, perdón, los frutos, la fiesta que se conoce como la cosecha de los frutos, el tema de la circuncisión y de la presentación al Señor en 3 momentos especiales, y cierran los versículos 24 y 25 con nuevamente recordándoles, bueno, voy a echar de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, entonces habla de la fiesta de los sacrificios o que está relacionado en especial con la fiesta de la Pascua. Y cierra nuestro Dios con el versículo 26 que habla acerca de de la ofrenda de los primogénitos, en especial de los animales primogénitos. Entonces es bien interesante todas estas instrucciones de Éxodo del versículo 17, realmente no 16, sino 17 en adelante, al 26. Y llegan pues los versículos que acabamos de leer. Entonces en el versículo 29, Moisés no se había dado cuenta de que su rostro brillaba, pero la gente sí se dio cuenta. Y me llaman la atención los versículos 31 y 32 porque pues al parecer aquí ya no hay esa imagen que vemos en los capítulos anteriores de Éxodo, y es cuando Moisés les contaba que él regresaba de la montaña, pues primero cuando Moisés regresó, encontró el becerro, encontró a la gente en idolatría, adorando muchos dioses. Era, mejor dicho, una fiesta pagana, literalmente. Aquí, por lo menos, la expectativa que nos dejan ver estos versículos, sobre todo el 31 y el 32, es que pues sí tuvieron miedo de acercársele a Moisés, pero por lo menos ya no estaban, no, el pasaje no nos deja saber si estaban esperándolo, si es que eso iba a correr la voz mientras Moisés llegara a la montaña. Entonces, vea, ya llegó, ya viene bajando, ya viene bajando. No sé, no nos dan detalles, pero lo que sí está claro y se pone manifiesto aquí en estos versículos es que sí les dio miedo acercarse a Moisés, porque Moisés traía una luz bastante brillante.
un resplandor. De hecho, lo que nos describe la palabra en hebreo, pues tiene como dos significados para este verbo de resplandor que se toca varias veces en estos versículos finales. El resplandor, el brillo, hace referencia a una palabra en hebreo que traduce como cuerno. Pero pues otros estudiosos dicen que no tiene sentido como decir que Moisés venía como con un cuerno, un cacho acá, sino con un resplandor o con un brillo, que es literalmente lo que leemos en la mayoría de las versiones de las Biblias. Sí, pero pueden ver alguna Biblia que diga, cuando Moisés descendió del monte, traía en sus manos las tablas y entonces de su rostro salía un cuerno. Podríamos leer en algunas versiones, sobre todo las antiguas, pero en la mayoría coinciden con luz, resplandor o brillo. Estos versículos que vemos aquí a continuación. Ahora, es bien interesante lo que hace nuestro personaje del momento, que es Moisés, y es como él, pues, a pesar de que no se había dado cuenta que traía un brillo, que traía un resplandor de estar cerca de Dios, pues la gente sí se dio cuenta. Y ellos tienen una actitud de temor al principio, pero a la final, pues es lo que nos dejan ver los versículos 31 y 32. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Entonces me parece muy especial cómo este reencuentro, ellos esperando seguramente, ¿será que ya viene Moisés? ¿Será que no llega? Pero nunca el pasaje nos da a entender que fue una situación similar a la que se presentó anteriormente cuando Moisés sube la primera vez al monte, baja y encuentra al pueblo totalmente desordenado en una fiesta pagana. Es muy especial este pasaje porque nos deja ver que en las segundas oportunidades, como les decía, aunque con nuestro Dios no vamos a tener el cambio de las reglas de juego, siempre hay oportunidades para construir nuestra relación con Dios y esas oportunidades para arrepentirnos de lo que hemos hecho mal, de lo que no está bien delante de Dios. Eso me anima y se puede observar en este pasaje. Y uno podría centrarse un poco en este resplandor. De hecho, les voy a dejar de tarea para que puedan hacer una gran comparación. Yo les voy a hacer una mínima comparación entre cómo este pasaje del resplandor, de la gloria que muestra Moisés, se relaciona en el Nuevo Testamento, por ejemplo, con Mateo 17, versículos 1 al 5. En especial, ¿de qué trata este pasaje de Mateo 17, 1 al 5? Pues de algo que se conoce como la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Y es muy similar, hay muchas características. Jesús se reúne con tres grandes amigos cercanos en un monte. Aquí fue en el monte Sinaí, en el caso de Moisés. Están en la presencia de Dios y dice la escritura que a Jesús le brilla su cara. Ha tenido un resplandor. Obviamente, esta es una palabra hebrea aquí en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús, pues hay otra palabra diferente porque está en el griego. Han pasado muchos años del Antiguo al Nuevo Testamento, pero es muy especial comparar estos dos pasajes y hay varias características semejantes. De hecho, el mismo Moisés aparece en la escena donde se relata la transfiguración de nuestro Señor Jesús, que también la podemos encontrar en los otros tres evangelios, no solamente en Mateo, pero pues les cito Mateo porque es muy semejante a este pasaje de Éxodo 34, que es cuando a Moisés le brilla la cara y él no se había dado cuenta, ¿no? Y entonces, en la comparación que hacen los estudiosos de estos dos pasajes, pues básicamente se observa cómo nuestro Señor Jesús está hablando con tres grandes padres de cierta manera del pueblo judío y también
pues el Pedro sale con unas cosas ahí que dice, bueno, no, Jesús, pues construyamos unas casas, unas chozas y hagamos un campamento acá y chévere. Bueno, ya le estaba metiendo como fiesta al asunto, pero yo creo que eran los nerviosismos de esta oportunidad tan gloriosa de ver a nuestro Señor Jesús con un resplandor glorioso. Entonces, estos dos pasajes me gustan mucho, este que acabamos de leer y el que les digo que pueden profundizar en sus casas de Mateo 17, 1 al 5, porque hay muchas cosas interesantes que sacar. Pero ¿qué es lo especial de todo esto y a qué va con la reflexión de nuestro día de hoy? Pues me parece muy especial que a pesar del resplandor tan grande que traía Moisés, cualquiera pensaría, no, pues yo a este no me le acerco, me va a alumbrar con la luz. Y si en algún momento hemos tenido una experiencia con la luz, pues es muy claramente que cuando uno está en un lugar totalmente oscuro y alguien lo ilumina con la luz, eso genera una reacción no amable, sino que da fastidio. El estar en una situación de oscuridad física, visual, y llegar repentinamente y recibir una luz, pues eso trae y genera fastidio. De hecho, en estas personas generó miedo, temor, quizás pánico. Y aún así, pues tienen el privilegio de poder. Unos como que tomaron la iniciativa de acercarse, que fueron Aarón, los jefes de los sacerdotes, se acercaron a Moisés. O sea, imagínense cómo era el brillo tal que se iban acercando como por grupitos. Sí, es bien interesante y bien especial este pasaje. Y ante todo, pues nunca Moisés llega, pues por eso viene el velo y toda la cosa en los versículos 33 y 34, ¿sí? Para que no sintieran ese fastidio que yo les menciono de traer algo con mucha luz, pues es bien evidente a la luz de todos la luz y el brillo y el resplandor de Moisés. Y por otra parte, también es bien evidente que la primera reacción ante esta luz es temor, miedo o fastidio o fobia. Vayamos un poco más adelante, ahora sí al Nuevo Testamento, a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo número 12. Bien, ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con los retos? ¿Será que uno tiene que brillar como Moisés? ¿Será que serán los miedos? Ya como que uno de pronto se podría comenzar a cuestionar qué tiene que ver esto con nuestro tema del día de hoy, con el tema de los retos. ¿Qué tiene que ver este pasaje con los retos? Bueno, yo pensaría mientras llegamos a Filipenses capítulo 2, versículo número 12, eh, mientras llegamos a este pasaje, ya llegué en mi caso, entonces uno pensaría que uno de los grandes retos, y varios mencionaron distintos tipos de retos, retos de deportes, retos deportivos, retos sentimentales, retos económicos, retos de decisiones, de decidir dejar una situación para meterse en otra, retos económicos, retos familiares, retos académicos también vimos. Mejor dicho, yo saqué una categoría de distintos tipos de retos, retos de extremo, de situaciones extremas como la primera definición que veíamos. Y sí, realmente estar en una situación extrema genera ese tipo de reacción, de sentirse uno amenazado. Por ejemplo, varios mencionaron acerca de las atracciones mecánicas o el tema de montar en un avión, pues ese susto. A mí personalmente yo he experimentado ese reto y les compartí a varios que pues básicamente yo siento, yo todavía para mí es un reto montar en avión. No sé hasta cuándo, de hecho en algún momento Luis Enrique nos hizo una reflexión acerca de las fobias, le podemos luego pedir una renovación, de que renovemos la parte 2 de esas fobias
Y nos menciona una cantidad de términos de cada tipo de fobia. Hay gente que tiene fobia a montar en avión, fobia a montar en otro tipo de atracción mecánica, y para cada eso hay un término. Pero bueno, no es el punto a continuación, pero a esa situación nos podemos ver expuesta. Ya vamos a leer esta escritura, entender un poco de qué les estoy hablando y qué relación tiene con el Antiguo Testamento. Filipenses 2, versículo número 12. Dice así: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también, ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Bueno, este es un pasaje específicamente dirigido a creyentes, a cristianos de la iglesia de Filipos. Y tiene un mensaje claro en el primer versículo que es, bueno, ya que han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino ahora que estaba en la ausencia. Claro, Pablo estuvo un tiempo con los hermanos de Filipos y después pues lo apresaron. Entonces les hace la advertencia y la recomendación: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Justamente la palabra en griego para este temor es similar a una fobia, ¿sí? A miedo. De hecho, otras versiones podemos encontrar temblor o mansedumbre, y cuando mencionan temor, dice miedo en la traducción de algunas versiones para esta palabra de Filipenses 2:12. Y me llama la atención, y aquí conecto un poco con lo que acabamos de ver, porque fue la misma reacción que tuvieron las personas cuando Moisés bajó con esa luz, con ese brillo, con ese resplandor de estar en la presencia de Dios, con esa luz. Y eso genera miedo en el pueblo que estaba esperando las instrucciones del nuevo pacto, que estaba ansioso por recibir esta nueva oportunidad. Y pues básicamente la advertencia que hace nuestro hermano Pablo es que lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Ahora, hay que tener cuidado con esta palabra en griego y hay que tener cuidado con el ánimo que quiere hacer nuestro hermano Pablo, y es que no se refiere tanto a como estar en una cuerda floja y entonces uno, si me porto bien, entonces salto para la parte de llevar mi salvación con temor y temblor, y si me porto mal, entonces ¡tum!, voy para el infierno. Sí, a veces nos han vendido esa imagen, o bueno, yo la tenía, les comparto, de esa imagen, sí, como cuando uno está, digamos, caminando sobre, que necesita hacer equilibrio. Yo relaciono mucho esta escritura a veces, o la relacionaba así, como a jugar equilibrio, y entonces si uno se va para un lado, pues se muere, va para el infierno. Y si entonces logra pasar el equilibrio y logra superar el equilibrio, entonces vive, y entonces es llevar a cabo la salvación con temor y temblor. Y no se refiere tanto a que uno esté jugando a la cuerda floja, por eso utilizo el ejemplo de la cuerda floja o del equilibrio, sino que la invitación específicamente es a que, que seamos respetuosos de la salvación, que seamos agradecidos con la salvación que de Dios proviene,
Y por eso les hice todo el contexto previo de que las oportunidades que da nuestro Dios son inmensas y son grandiosas. Y por eso se toma la molestia de nuestro Dios firmar una segunda oportunidad con este pueblo que lo había desobedecido y les da una nueva oportunidad con las mismas reglas de juego al pueblo que está en este capítulo 34 de Éxodo. Y me anima también porque es un llamado, como les digo, específicamente para los cristianos, pero si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, pues con Dios siempre hay una nueva oportunidad y Él no va a cambiar las reglas de juego. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos como creyentes viviendo de esta manera, con temor y temblor? Porque Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad, es lo que dice el versículo 13. Y da una serie de instrucciones claras y precisas. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Y como les digo, es tan fácil culpar a otros. Muchas de las situaciones que nos llevan a cuestionar incluso la salvación con Dios pueden ser estas que mencionan estos versículos de Filipenses. Pueden haber quejas en nuestro corazón, pueden haber discusiones o peleas o ganas de pelear porque no sean las cosas que están bajo nuestro control. Pueden haber situaciones de que le echemos la culpa. No, es que todo el mundo es malo, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo juzga de esa manera. Entonces, pues yo por eso caí y me dejé influenciar por el pecado. Pero hermanos y amigos que nos visitan por estas plataformas, realmente nuestro Dios es clemente y compasivo. Pero también el versículo 13 de Éxodo 34 dice que Dios es un Dios celoso. No lo leí pues porque lo dejé reservado para este momento. Éxodo 34 nos dice claramente que nuestro Dios es celoso. Y en medio de estas prácticas de estos pueblos que él iba a echar de su presencia, eso era lo que quería establecer con este nuevo pacto. Un pueblo santo y puro, como lo menciona también este pasaje de Filipenses 2:15. Y me llama la atención, y aquí conecto con lo que estábamos leyendo en el anterior. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Nosotros ya no tenemos un brillo como Moisés en la cara. O bueno, por lo menos de pronto si ustedes me ven con brillo es porque ya es el efecto de las gotas de agua acá con la luz. Entonces de pronto por eso se ve algún brillo. Pero yo no tengo, por ejemplo, la cara brillante ni nada así sobrenatural como lo que sucedió con Moisés. Pero sí, como creyentes, al acercarnos a la fe y al aceptar la salvación de Dios por medio de la fe, podemos tener un privilegio y es que Dios nos permite brillar. ¿Por qué nos permite brillar? Porque tengamos retos deportivos, porque tengamos retos académicos. No, lo increíble de nuestro Dios es que nos permite brillar por su palabra, lo dice este pasaje. Realmente es la palabra de Dios, es la relación con Dios la que nos permite brillar en medio de esta generación torcida y depravada. Entonces esa es una responsabilidad, es un privilegio, pero también ahí es donde viene la relación con los retos. Es un reto para nuestra vida cristiana. Cada vez que conocemos de la palabra más, pues es un reto, porque hay que vivirla, hay que ponerla en práctica, hay que vivir esto que menciona el pasaje, que es ser santo y puro para nuestro Dios. Y aquellos que llamamos intachables y puros, hijos de Dios sin culpa. Wow, Juan, y, no, y para variar, me impresiona este pasaje porque cierra Pablo. Bueno, no es solamente el hecho de haber, les da unos elogios ahí, sino que les dice, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Y les dice, bueno, aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio, así me tenga que morir
les da a entender, pues me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Me inspira tanto este pasaje y lo relaciono con el brillo de Moisés porque desafortunadamente, por las circunstancias, como les decía al principio, perdemos de vista ese precioso brillo que Dios nos ha dado a cada uno, que no es porque seamos increíbles, que no es porque seamos únicos, sino por la palabra de Dios actuar en nuestra vida y porque Él hace su buena voluntad en nuestra vida. Y aquellos que llevamos caminando con Dios mucho tiempo sabemos cuántas cosas Dios nos ha dado. No somos nosotros. Obviamente hay una parte, obedecer claramente. Y es lo que se ve en las reglas de juego del capítulo 34 que acabamos de leer. Lo que básicamente dice el versículo 32 de Éxodo 34 es, les ordeno esto. ¿Cuál es la petición de Dios? Obediencia y santidad en medio de esos pueblos que eran idólatras, que afectaban la relación con Dios. ¿Y cuál es el llamado en esta mañana y para cada uno de nosotros? A que nos dejemos usar por Dios para brillar, como las estrellas en el firmamento. Claro, la luz va a traer problemas, puede ser. De hecho, eso es lo que le está diciendo Pablo. Bueno, así tenga que sacrificar mi vida, me alegro y comparto esa alegría con ustedes y compartan esa alegría con ustedes. ¿Cuántas veces como creyentes nos desanimamos, tenemos situaciones difíciles y mantenemos así como no con brillo, no, ahí sí, por más cosméticos, por más químicos que hayan, se pierde esa esencia y ese privilegio de poder gozarnos la relación con Dios y poder dejarnos ser transformados por su palabra y por la fe en Jesús. Eso es tan increíble. La verdad les cuento cuál ha sido mi reto. Mi reto no ha sido ayunar 40 días como lo hizo Moisés, pero de cierta manera he vivido un reto alimenticio en este año. Ya lo empezamos en febrero y ya estamos en septiembre y ha sido difícil dejar de comer muchas cosas. Al principio fue más un reto nutricionista que me recomendaron seguir una dieta por el tema de específicamente que tenía algunas, en especial los triglicéridos los tenía muy altos, estaba bien gordo, estaba más radiante, más, bueno, algo más papacho, bueno, usen las palabras que quieran, pero después esto, digamos que en el mes de abril, después de ya llevar la dieta y de ir bajando poco a poco con medicamentos, ya se convirtió fue en una tortura, porque mi organismo ya no recibía y de hecho hasta la fecha no recibe ningún alimento diferente al que estoy comiendo ahora, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Pues orando y también sí, mirando con los médicos qué me van a hacer, si me han juntado varios males, pero aún así, a pesar de ese reto, le doy gracias a Dios por darme vida y por poder ver cuántas cosas podemos hacer con otras personas, a pesar de nuestra situación de salud, a pesar de las condiciones difíciles que estemos viviendo, el reto para cada uno de nosotros es mantenernos fieles a Dios y llevar una salvación con temor y temblor, pero no con ese miedo de la cuerda floja, sino para reverenciar y adorar a nuestro Dios y Él nos va a guiar. La relación, no sé cómo hizo Moisés para aguantar hambre 40 días, pónganse a pensar, ¿cómo hizo Moisés? Dios, sencillamente fue un acto sobrenatural. ¿Cómo vamos a hacer para llevar a cabo la salvación con temor y temblor? Pues debemos disponernos. La mayoría de ustedes mencionan los retos, no interesaba si era un reto del tipo 1 de amenaza o de oportunidad para estimularnos, realmente la mayoría mencionó, pude superar el reto. Con Dios no hay discusión en las reglas de juego. No hay elementos para dudar de que Él va a cambiar las reglas de juego. Entonces con Dios hay mayor confianza para aceptar este reto, llevar nuestra salvación con temor y temblor, conscientes de que hay un respeto hacia Dios,
Eso es básicamente lo que significa estas frases de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, conscientes de que debe haber un respeto, pero también con ese gozo y esa alegría que manifiestan los versículos finales de este pasaje que acabamos de leer en Filipenses. Entonces, hermanos, amigos que nos acompañan en la mañana de hoy, con este ánimo, pues espero que nos inspire a confiar más en nuestro Dios, a poner toda nuestra esperanza en nuestro Dios. Y pues gracias a Jesús, como lo decía al principio, gracias al sacrificio en la cruz, es que hoy tenemos el privilegio de llevar una salvación eterna que nos da el privilegio de acercarnos a Dios con total confianza y seguridad. Entonces espero que en este momento que recordamos y tomamos del pan y el vino, podamos recordar que gracias al sacrificio de Jesús es que nos podemos reunir, podemos llevar una salvación a cabo. Y a ti que nos escuchas, o nos estás escuchando por primera vez, piensa en que con Dios hay grandes retos, pero vale la pena soñar porque no son retos que nos van a llevar a mal, sino a bien, a este gozo que menciona la escritura en Filipenses. Entonces oremos por esta reflexión, por el pan y el vino, y porque gracias a Jesús tenemos una salvación eterna e inmarchitable. Oremos.